Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez tenemos una historia que inició siendo quizás bastante evidente. Muchos creyeron al inicio que era un caso de violencia doméstica. Sin embargo, era casi imposible al inicio poder saber quién había cometido realmente el crimen. Así que sin nada más que agregar, vamos directamente a empezar. Este es el caso de Jolene Cummings. Jolene Rebecca Jensen nació en 1984. Creció en el condado de Nassau, Florida, junto a su madre y su padrastro. Jolene era conocida por su energía y su sentido del humor, y tenía un amplio círculo de amigos que la apreciaban mucho. Después de terminar la secundaria, estudió cosmetología en Jacksonville, Florida, con la ambición de abrir su propio salón de belleza. Más adelante, Jolene quedó embarazada de quien era su novio en ese entonces. Ella estaba realmente muy emocionada por ser madre. Finalmente tuvieron a una niña. Sin embargo, la relación de Jolene con su novio no prosperó y se terminaron separando. Sus amigos dicen que Jolene normalmente solía elegir a compañeros que no eran los más adecuados para ella. Y nadie sabía por qué. Era como que tenía un patrón. ¿Vieron cuando alguien suele tener como siempre este patrón de elegir personas que son crueles con ella o que son infieles, etc.? Bueno, Jolene estaba como en ese círculo de repetir todo el tiempo los mismos tipos de personas con las que estaba. Todo el mundo sabía que ella de verdad se merecía algo mejor. Sin embargo, a pesar de su separación, Jolene estaba muy feliz por el hecho de que había sido madre. Hacía de verdad de todo por su hija. Tiempo después de terminar sus estudios de cosmetología, Jolene regresó al condado de Nassau y encontró trabajo como estilista en el salón de belleza Tangles Hair Salon en Fernandina Beach. Gracias a su habilidad innata para relacionarse con las personas y su presencia en las redes sociales, Jolene construyó rápidamente una sólida base de clientes leales. Para esa época, su vida personal también comenzó a ir bien. En el año 2013, Jolene se casó con un hombre llamado Jason Cummings, con quien tuvo 2 hijos más. La vida entera para Jolene realmente eran sus hijos. Siempre los ponía en primer lugar en su vida y hacía todo por ellos. Lamentablemente, con el tiempo, el matrimonio de Jolene comenzó a desmoronarse y ella con Jason se separaron en el año 2017. A pesar de toda esta situación personal, Jolene continuó trabajando arduamente para seguir manteniendo a sus hijos y darles la mejor calidad de vida. Un año después, el día 14 de mayo del 2018, el ex marido de Jolene y padre de 2 de sus últimos hijos, se puso en contacto con la madre de ella a través de un mensaje. Le escribió bastante preocupado diciéndole: ¿sabes dónde está Jolene? Se suponía que debía recoger a los niños de la escuela, pero nunca apareció. Como les comenté, el matrimonio ya estaba separado, pero ambos tenían la tenencia compartida con sus hijos. Los niños solían estar una semana en la casa de su padre y otra semana en la casa de su madre. Para esta ocasión los niños ya habían estado en la casa del padre durante toda la semana y ese día Jolene debía recogerlos en el colegio para llevarlos a su casa después de una semana completa sin verlos. Además quedaban pocos días para el fin de semana en el que se celebraba el Día de la Madre. Jolene estaba muy emocionada por este día y había compartido esa emoción que tenía con todos. Estaba muy ansiosa por pasar tiempo con sus hijos y celebrar juntos. Además, como les comenté, Jolene vivía por y para sus hijos, eran todo en su vida. Por todo esto, a la madre de Jolene le pareció sumamente extraño que su hija no haya aparecido para buscar a sus hijos de la escuela. Sabía que quizás algo grave estaba pasando. Por esto, después de varias horas de no tener noticias de su hija, la madre de Jolene se contactó con el departamento de policía de Fernandina Beach para informar sobre su desaparición. Las autoridades comenzaron a investigar a las personas cercanas a Jolene y alguien les llamó inicialmente la atención a los investigadores: Jason, su ex marido. 3 días antes de su desaparición, Jolene había llamado a la policía para denunciar un caso de aparente violencia doméstica. Contó que ella y su ex marido habían tenido una discusión muy fuerte y que él se había puesto violento. Incluso un vecino contó que había escuchado ruidos de varios objetos rompiéndose. Pero, ¿qué había sucedido exactamente? A pesar de que Jason y Jolene estaban separados, él no tenía dónde vivir. Entonces le pidió a Jolene quedarse en su casa por un tiempo. Sin embargo, ella se negó y él se enfureció ante esta respuesta. Como resultado, Jason empezó a golpear y destrozar cosas de la casa. Jolene, muy asustada, hizo esta llamada a la policía. Sin embargo, Jason logró escapar
por una de las ventanas antes de que llegaran los agentes. Jolene le informó a los oficiales que Jason no la había agredido físicamente, pero él ya tenía varias denuncias hechas por violencia doméstica y por ellas se encontraba en libertad condicional. Sin embargo, como no la respetaba, tenía una orden de arresto en su contra, y por eso fue que Jason huyó rápidamente por la ventana una vez que supo que la policía estaba llegando a la casa de Jolene. En cuanto se dieron cuenta de todo esto que había pasado, la policía inició rápidamente la búsqueda de este hombre, que para ese momento era el principal sospechoso de la desaparición de Jolene. Al día siguiente, es decir, el día 15 de mayo, encontraron a Jason escondido en la calle. Estaba entre diferentes cajas de cartón, ya que, como les comenté, él no tenía un lugar en donde vivir. Fue arrestado de inmediato por violar su libertad condicional y también por posesión de drogas. Lo llevaron a interrogarlo por la desaparición de Jolene, sin embargo él inicialmente se negó a colaborar sin la presencia de un abogado. Su padre decidió hablar y afirmó que su hijo había estado con él durante todo el día del 14 de mayo. Por lo tanto, era imposible que Jason esté involucrado en la desaparición. Esto parecía proporcionarle al hombre una coartada sólida. Sin embargo, como ya sabemos y ya sucedió en otros casos, muchas veces los familiares de los culpables suelen mentir, inventarle cosas a la policía para cubrir a su ser querido. Esto lo vimos, por ejemplo, en el caso de Brittany Gargle, que si no lo vieron les voy a estar dejando por acá una tarjetita. Horas después, mientras todo esto sucedía, alguien alertó a la policía que habían encontrado el que parecía ser el auto de Jolene estacionado en un Home Depot. Los oficiales se dirigieron al lugar y empezaron a investigar cómo había llegado el auto hasta allí y si Jolene estaba cerca. Buscaron entre las filmaciones de las cámaras de seguridad del Home Depot y las mismas registraron al auto llegando al lugar y a una mujer saliendo de él a la 1:17 de la madrugada del día en el cual Jolene desapareció. Sin embargo, esta mujer no se parecía mucho a Jolene. Al parecer era otra persona, pero los investigadores no tenían información sobre su identidad. Era urgente para los agentes descubrir quién era esta mujer y por qué estaba usando el auto de Jolene mientras ella estaba desaparecida. Para avanzar con la investigación y obtener más información, los investigadores se dirigieron al último lugar donde se había visto a Jolene, su lugar de trabajo en Tangle's Hair Salon. Hablaron con el dueño del salón, quien afirmó que él había estado de viaje durante los últimos días, pero que sabía que Jolene había cerrado el salón a las 5 de la tarde del 12 de mayo, es decir, 2 días antes de su desaparición. Durante esos días, Jolene había estado trabajando junto a una nueva empleada llamada Jennifer Seibert. Los detectives se pusieron en contacto con Seibert, quien les informó que ella no podía colaborar con ningún tipo de investigación policial porque se involucraba ya en otro caso de la justicia relacionada con un exnovio que la acosaba. Pero sí les aseguró a los agentes que ella no tenía ningún tipo de relación con Jolene más que laboral y que no tenía ni idea de dónde estaba. Los oficiales le dijeron a Seibert que estaba bien si ella no quería hablar ni colaborar más, pero que por favor les proporcionara información sobre las prendas de ropa, la ropa que estaba utilizando Jolene el último día que la vio. Jennifer contestó que no se acordaba porque ella no solía prestarle atención a ese tipo de cosas. Los investigadores decidieron revisar nuevamente las filmaciones de las cámaras de seguridad del Home Depot y se dieron cuenta de esta forma que Seibert se parecía mucho a la mujer que habían captado las cámaras saliendo del auto de Jolene en este lugar la madrugada de su desaparición. Es por esto que los investigadores regresaron al Tangle's Hair Salon y allí se encontraron nuevamente con Jennifer Seibert. Le dijeron que posiblemente ella había sido la última persona en ver a Jolene, entonces era muy importante que colaborara con la investigación. Le pidieron que por favor proporcionara más información. Sin embargo, Seibert se negó nuevamente a cooperar. La policía se fue del salón e inmediatamente después de eso, de forma súper inesperada, Jennifer Seibert decidió renunciar a su trabajo y le informó a su jefe que no quería saber nada con que le involucraran en ningún tipo de investigación policial. Le dijo finalmente a su jefe que había decidido irse, dejar la ciudad y que por favor le enviara un dinero que le debía a una dirección que le dejó en un papel. Como si todo esto no fuera ya un comportamiento demasiado extraño, cuando su jefe intentó enviarle el dinero a la dirección proporcionada por ella, se dio cuenta de que era una dirección falsa. A los investigadores toda esta situación les pareció muy extraña. Jennifer Seibert había sido posiblemente la última persona en ver con vida a Jolene. No quería hablar ni cooperar. Y además había abandonado su trabajo de una manera repentina con una excusa sospechosa.
y empezaron a creer que Seibert estaba seriamente involucrada en la desaparición de Joulin. Y por las circunstancias de los hechos, los investigadores estaban bastante conscientes de que se podía tratar de un crimen. Por esto decidieron tomar medidas ya drásticas. Los investigadores regresaron al salón de belleza, el último lugar en el cual se cree que Joulin había estado, para buscar pistas de un posible crimen. Usando luminol, los investigadores de la escena del crimen encontraron cantidades masivas de residuos de sangre en las paredes, sillas, gabinetes y fregadero del Tangles Hair Saloon. Más tarde, tras analizarla, se descubrió que esta sangre pertenecía a Joulin Cummings. La policía ya sabía que Jennifer Seibert había dicho que dejaría su trabajo y abandonaría la ciudad. Pero ya ahora con este contexto, los agentes no podían permitir que Jennifer se escapara. Después de buscar durante horas, finalmente encontraron a Jennifer Seibert. Estaba durmiendo en el interior de un auto Kia azul negro en un área de descanso de la Interestatal 95. La policía procedió inmediatamente a detener a la mujer y se dieron cuenta de que Seibert había estado viviendo dentro de ese auto durante un tiempo bastante considerable y que además este vehículo era robado. También distinguieron que la mujer tenía un notable corte severo en su rostro. Los policías detuvieron inicialmente a Jennifer Seibert con la excusa del robo del auto. No le dijeron nada de que sospechaban que estaba involucrada en la desaparición de Joulin, pero sí le preguntaron por qué tenía esa herida tan extraña en el rostro, y ella contestó que se había caído de una bicicleta y golpeado contra un árbol. Pero el aspecto de esta herida no se correspondía con ese tipo de lesión. Más bien parecía como si hubiera estado involucrada en una pelea. La policía ya para esta altura estaba prácticamente convencida de que Jennifer Seibert era la culpable del crimen de Joulin, pero necesitaban pruebas consistentes para poder presentar cargos en su contra, ya que no tenían una conexión sólida entre ella y la escena del crimen. Además, aunque era bastante claro de que se había cometido un crimen contra Joulin, tampoco se había encontrado su cuerpo, y esto hacía más difícil que se pudiera acusar a Jennifer Seibert de un crimen. Es por esto que para recopilar más evidencia, las autoridades investigaron las imágenes tomadas por las cámaras de vigilancia del salón de belleza y sus alrededores. Estas imágenes mostraron a Jennifer Seibert llevando bolsas de basura pesadas a un contenedor de basura detrás del salón de belleza, después de haber cerrado el mismo la noche del 12 de mayo. Posteriormente, el contenido de ese contenedor de basura fue vaciado por un camión de basura, y por lo tanto se llevaron todo lo que contenía. Esa misma noche, las cámaras de seguridad de un Walmart cercano habían captado a Jennifer Seibert comprando artículos de limpieza, guantes y un cuchillo de trinchar eléctrico. Luego, las cámaras también captaron cómo Jennifer regresó al salón de belleza y continuó metiendo en ese contenedor de basura enormes bolsas totalmente llenas. Lo que realmente les resultó espeluznante a los policías de todo esto que vieron fue el cuchillo eléctrico que Jennifer había comprado, porque los llevó a pensar que lo más probable que haya ocurrido era que Jennifer, después de haber matado a Joulin, la haya descuartizado y puesto diferentes partes de su cuerpo en estas bolsas que después tiró en el contenedor de basura. Los investigadores, el día que arrestaron a Jennifer Seibert, habían tomado diferentes objetos del interior de su auto que mandaron a analizar, y en varios de estos elementos, como calcetines, botas y tijeras, hallaron el ADN de Joulin. Y como si todo esto no fuera poco, los investigadores descubrieron que el día anterior a la desaparición de Joulin, ella y Jennifer Seibert habían tenido una discusión muy fuerte. Los investigadores, tras indagar entre testigos e interrogatorios, descubrieron que el día antes de la desaparición de Joulin, ella se había peleado en el trabajo con Jennifer Seibert. Durante el tiempo en el cual Joulin desapareció, como les conté, el dueño del salón había estado de viaje, y Joulin era a quien él había dejado como encargada general de todo. Por esto, Joulin estaba teniendo días muy agotantes, ya que trabajaba mucho, y al parecer Jennifer no hacía casi nada. Esto empezó a enojar muchísimo a Joulin, porque se daba cuenta de que Jennifer no colaboraba prácticamente en nada con el salón de belleza. Se enojó tanto que Joulin le dijo a un amigo que si algún día Jennifer necesitaba ayuda o algo, ella no se la iba a dar. Uno de esos días también Joulin se alejó un poco junto con un compañero de trabajo para tener una charla privada, pero Jennifer los siguió e intentó escuchar esta conversación. En cuanto Joulin se dio cuenta, se enfureció y le dijo que se fuera, que se alejara y que era una falsa.
Así de a poco Jolene empezó a descubrir que Jennifer tenía algunos comportamientos extraños y preocupantes. Empezó a notar que algo quizás en Jennifer no andaba bien, entonces se puso a investigarla para ver si no tenía antecedentes penales. Y de esta manera Jolene al parecer descubrió algo muy oscuro de Jennifer. Y antes de que Jolene desapareciera, ella había enfrentado a Jennifer y le dijo: "No eres quien dices ser, y voy a descubrir quién eres realmente". La realidad era que Jolene tenía toda la razón. Cuando los investigadores analizaron las huellas dactilares de Jennifer Sibert, descubrieron que éstas aparecían con el nombre de Kimberly Lee Kessler. Así, después de 48 horas bajo custodia, los investigadores se enfrentaron a Jennifer Sibert y de esta manera ella reveló que no era quien todos pensaban que era. Tengo 50 años y he estado huyendo del FBI durante más de 25 años, les dijo con calma Jennifer Sibert en una entrevista a los investigadores. Sibert también contó que nació en 1968 en Butler, Pensilvania. Quienes la conocieron dijeron que ella siempre había sido una chica dentro de todo normal, hasta que un día de repente rompió y prácticamente dejó de tener comportamientos normales. Empezó a actuar de forma extraña y violenta. Por ejemplo, un día le arrancó los dientes a su hermano utilizando un bate de béisbol. Jennifer contó que se escapó de su casa después de terminar la secundaria y se empezó a relacionar con un hombre que robaba bancos. Como este hombre siempre estaba siendo perseguido por la policía, Jennifer empezó ahí a utilizar nombres e identidades falsas. Ahora ya sabemos que Sibert no es su apellido real, sino que es Kessler, así que voy a empezar a referirme a ella a partir de ahora como Kessler. Cuando ella huyó de su casa, su madre había denunciado su desaparición, pero la policía no la encontró sino hasta 8 años después. Le dijeron a la madre que su hija estaba bien y que claramente era una persona que no quería ser encontrada. Y de esta manera se cerró el caso por su desaparición. Sin embargo, los investigadores le habían preguntado en ese momento por qué había decidido huir de su casa. Y Kessler contestó que se había escapado porque su madre solía venderla a hombres y que le cortaba el pelo para hacer muñecos vudú. Pero una amiga de ella dijo que esto no era para nada cierto. Por otro lado, también un exnovio de ella contó que Kessler había sido varias veces muy violenta con él y que él creía saber cómo Kessler conseguía esas identidades falsas. El exnovio contó que en una época cuando ellos todavía salían, solían ir bastante a un cementerio, porque allí estaba la tumba del padre de ella. Pero el exnovio dijo que Kessler solía tener mucho la costumbre de empezar a caminar e irse sola por el cementerio, buscando tumbas de mujeres de su edad. Y así se cree que ella encontró diferentes nombres que después usaría. De hecho, el nombre que estaba utilizando cuando sucedió la desaparición de Jolene, que era Jennifer Sibert, era el nombre de una niña que falleció en el año 1987 y que fue enterrada en aquel cementerio. Cuando los investigadores buscaron entre las cosas de Kessler, encontraron que ella había tenido un total de 14 identidades falsas diferentes. Después de todo esto, los investigadores siguieron teniendo entrevistas con Kessler, que eran cada vez más extrañas. En esas entrevistas ella luce como muy tranquila y no parecería estar afectada por nada. Los agentes le mostraron a Kessler que ya tenían un montón de pruebas que la involucraban a ella en un posible crimen contra Jolene Cummings. Pero Kessler no dijo nada al respecto y solamente pidió asesoría legal. Sin embargo, los investigadores, ya con todas las pistas y la información que habían recopilado, pudieron armar una teoría de cómo habían sucedido todos los hechos. Al parecer, Kessler había estado planificando todo el crimen con bastante tiempo, pues algunos días antes de los hechos, después del 30 de abril, Kessler había buscado en Google cosas como compañero de trabajo culpable de matar a un compañero de trabajo o asesinatos de mujeres en Florida. Finalmente llegó el día 12 de mayo en el cual se cree que Kessler asesinó a Jolene Cummings. Sin embargo, no se sabe cómo lo hizo, pero se cree que llevó a cabo el crimen dentro del salón de belleza, ya que fue ahí donde se encontraron los restos de sangre de Jolene tras las pruebas de luminol. Tras cometer el crimen, se cree que Kessler tomó el auto de Jolene y manejó hasta el Home Depot, en donde dejó el auto para despistar a las autoridades. Luego la mujer fue hasta una gasolinera cercana y el hombre que trabaja ahí dijo que ella esa noche estaba muy irritable y dijo que pidió un taxi para que la llevara de regreso al salón de belleza.
porque recordemos que el auto en el cual ella había ido hasta el Home Depot era el auto de Jolene y ella lo había dejado ahí para despistar. El taxi llevó a Kessler de regreso al salón de belleza, sin embargo, ella antes de entrar fue hasta el Walmart y compró todas las cosas que ya les mencioné, entre ellas el cuchillo eléctrico. Después regresó al salón. Se cree que en ese momento ella descuartizó a Jolene, que ya para ese momento había fallecido, colocó partes de su cuerpo en las diferentes bolsas de basura y después se deshizo de estas bolsas en aquel contenedor. Los días posteriores al crimen, Kessler continuó realizando búsquedas en Google, pero ya los términos habían cambiado. Empezó a buscar cosas como Jolene Cumming, cuerpo, Jolene Cumming, búsqueda, etc. En septiembre de 2018, Kimberly Kessler fue acusada de asesinato en primer grado. Sin embargo, ella dijo que era inocente. El juez en ese momento se dio cuenta de que ella no estaba mentalmente bien como para ser juzgada, así que la declaró incompetente y la envió a un hospital para ser tratada. Pasó el tiempo en el hospital y recibió su tratamiento. Cuando ya parecía que estaba bien y en condiciones de ser juzgada, Kessler inició una huelga de hambre, intentando demostrar que seguía siendo incompetente para ser juzgada. Pasó de pesar 196 libras a pesar 74. Además empezó a cambiar su comportamiento, era violenta con muchas personas y empezó literalmente a hacer cosas muy extrañas, grotescas. Por ejemplo, se desnudaba y le hacía gestos a la policía. Incluso cuentan que ella solía esparcir sus heces por toda su celda y cuando los policías llegaban ella agarraba las heces, se las comía, se las pasaba por su cuerpo, se las tiraba a los agentes de policía. Por todo esto, Kessler durante ese tiempo también fue acusada de agresión hacia las autoridades. Y siguió teniendo comportamientos súper extraños, repetía las mismas frases una y otra vez, una y otra vez. Decía todo el tiempo cosas como Jordan Brett es prima de Jolene Cummings, pero de una forma como muy extraña y repetitiva. Por acá les voy a estar dejando un clip en donde van a poder ver que obviamente ella lo dice en inglés, pero para que vean la forma en la que lo dice y cómo lo repite constantemente. Jordan Beard is Johnson's nephew. Jordan Beard is Jolene Cummings' cousin. Jordan Beard is Jolene's cousin. Jordan Beard is Jolene's cousin. Jordan Beard is Jolene's cousin. El juez de todos modos creyó que todo esto no era más que un show que se estaba montando para, como les comenté, que la siguieran considerando incompetente para ser juzgada. Por esto, unos meses después de los hechos, el juez dijo que ella estaba en total condiciones de ser juzgada como cualquier persona. Como quizás se pueden estar dando cuenta, hasta este momento nunca se había encontrado el cuerpo de Jolene Cummings. Y cuando no hay un cuerpo es muy difícil poder acusar a alguien por asesinato. Sin embargo, en este caso las cosas parecen estar ya muy claras. Y en diciembre de 2021, Kessler fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Jolene Cummings. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los oficiales de policía, después de que se dictó la sentencia, hablaron con la prensa y dijeron que no creen que este haya sido el primer crimen que cometió Kessler. Dijeron que para ellos ella es una mujer totalmente malvada. Y también agregaron que no descansarían hasta encontrar el cuerpo de Jolene. La madre de Jolene, el día de la sentencia, habló y dio un discurso desgarrador, en el que contó que su vida cambió para siempre después de los hechos, pues la vida de su hija había sido arrebatada, no había muerto en un accidente ni nada por el azar. Dijo que todos en su familia habían sufrido estrés postraumático, que después de los hechos suelen tener ataques de ansiedad y no confían fácilmente ya en las personas. Su madre continuó diciendo que se siente culpable de no haber podido estar cuando sucedió el crimen para ayudar a su hija. Finalizó contando que todos en su familia viven en una pesadilla que no tiene fin. Las autoridades buscaron incansablemente en el vertedero de basura el cuerpo de Jolene, pero jamás apareció. Encontraron algunos objetos de interés, pero nunca su cuerpo. De verdad, los oficiales hicieron un trabajo impecable en la búsqueda. Cuando lo hicieron era verano y su trabajo fue tan intenso que muchos oficiales fueron internados por agotamiento por el calor. A pesar de todo esto, como les conté, nunca se encontró el cuerpo de Jolene y lo más probable es que nunca sea hallado. Sin embargo, más allá de la poca esperanza que hay, la búsqueda de los restos de Jolene continúa hasta el día de hoy. Su familia sigue, lamentablemente, sin poder despedirse de ella de la forma en la que se merece. Este caso aún nos deja muchas preguntas porque no sabemos exactamente cómo sucedió el crimen, ya que la culpable no confesó los hechos
y posiblemente nunca sepamos cómo sucedieron las cosas de verdad, porque lo más probable es que Kessler jamás confiese nada. Tampoco sabemos la verdad de ella, de su infancia, si realmente habrá vivido situaciones de abusos o si su madre realmente la vendía a hombres o no era más que un invento de ella como justificación al haberse escapado de su casa y demás. Vimos muchos casos de situaciones en donde los culpables, ¿no?, tuvieron una infancia vulnerable y complicada y que eso los llevó a convertirse después en victimarios. Pero no sabemos si es verdaderamente también otro caso de esos. Y esta vez les traigo una historia de un caso que sucedió hace poco tiempo en mi país, Argentina. Y es un caso que a mí particularmente me impactó mucho por el escenario en el cual sucedieron los hechos. Porque es un lugar bastante conocido, se podría decir, digamos, muchas personas que son de Buenos Aires que quizás en algún momento se quisieron teñir el pelo o hacerse, bueno, algo de peluquería, quizás lo escucharon nombrar a este lugar o incluso probablemente hasta hayan ido a ese lugar. Por eso a mí me sorprendió porque cuando yo andaba como en la movida de teñirme el pelo y hacerme balayage y todo eso, lo tenía súper en consideración a este lugar en cuestión para ir a teñirme el pelo justamente. Y tenía guardados un montón de fotos de Instagram, de videos que subían y todo, entonces como que quedé muy sorprendida cuando me di cuenta en dónde había pasado todo, ¿no? Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Germán Medina. Bienvenidos a la peluquería Verdini, una reconocida peluquería en Buenos Aires, Argentina, ubicada más específicamente en el barrio de Palermo, y que suele ser bastante frecuentada por personas del mundo del espectáculo. Este local es tan famoso que el dueño y varios trabajadores de Verdini hicieron varias apariciones en programas de televisión, compartiendo sus consejos de estilo y demostrando sus habilidades de peluquería ante las cámaras. ¿Cómo hacer ondas, pero con plancha y con rizadora? O sea, la diferencia es que hay que hacerla con esto y con esto. ¿Onda con plancha? ¿Se puede hacer una onda con plancha? Sí, ahora te voy a mostrar. Pero si la planchita es para planchar el pelo. No, pero también. También. No, o hacemos ondas con plancha o con rizador. Le voy a hacer la mitad con plancha y la mitad con rizador, con bucleadora. Todos los que alguna vez nos teñimos el cabello sabemos lo difícil que es encontrar un buen colorista. Aquel que logre ese color específico o estilo que deseamos. Verdini justamente contaba con coloristas especializados, y uno de ellos es uno de los protagonistas de esta historia. Germán Medina, un colorista de 33 años, llevaba un poco más de un año trabajando en la peluquería. Nació en Villa Carlos Paz y vivía en Morón con su pareja Julio desde hacía 3 años. Además, Germán era padre de una niña. El joven estudió historia en el Instituto González Catán, antes de sumergirse en el mundo de la peluquería y empezar a trabajar en Verdini. Al igual que a muchos de sus colegas, a Germán le encantaba fotografiarse con sus clientas en su lugar de trabajo y también hacer contenido para sus redes sociales. Mi nombre es Germán, soy colorista. Una de las cosas que se piden mucho, bueno, ya sea balayage en ombre, que son los que tienen el contorno, o los baby lights, que son un efecto como de que te fuiste a la playa y se te aclaró el pelo como naturalmente, ¿no? Hebras muy bien finitas, eso se pide mucho. Colores que vayan bien de la mano del color natural de la base de cada clienta. El día 20 de marzo del 2024 por la tarde, llegó una llamada de urgencia al 911. Quien llamaba era el dueño de la conocida peluquería Verdini. Solicitaba que las autoridades policiales se presentaran de inmediato en el lugar, debido a que algo espantoso había sucedido. Poco más de las 20 horas de aquel día, las autoridades policiales llegaron a la famosa peluquería. Allí descubrieron que luego de que el local cerrara sus puertas, una discusión se había desatado, desencadenando una tragedia. Luis Abel Guzmán, empleado de la peluquería, había asesinado de un tiro en la cabeza a su compañero Germán Medina, en medio de lo que parecía haber sido una acalorada disputa. Después del crimen, Guzmán escapó por una ventana, desapareciendo rumbo a lo desconocido. Abel Guzmán, de 43 años, era otro empleado de la peluquería. Era uno de 8 hijos, aunque uno de ellos había fallecido. De los restantes, 6 eran hermanos varones y una sola era mujer. Algunos de ellos nacieron en la provincia de Santiago del Estero, ubicada en el norte de Argentina. Pero luego su madre se mudó a Buenos Aires, por lo que el resto de los hijos nacieron directamente allí. Varios años después, la madre de Abel Guzmán decidió volverse a su ciudad natal en Santiago del Estero.
pero Abel, quien ya era mayor, optó por quedarse en la capital federal. Sin embargo, solía viajar para visitar a su madre con bastante frecuencia. En Buenos Aires, Abel residía en Merlo y había trabajado en el mundo de las peluquerías desde el año 2005. En la peluquería Verdini era conocido por ser la mano derecha del dueño Facundo Verdini. Abel también era muy activo en las redes sociales, en donde siempre solía demostrar en su contenido la enorme dedicación que él le ponía a su trabajo, pues siempre compartía contenido sobre los tratamientos capilares que él hacía en el salón. Aquellos quienes lo conocían destacaron el trato amable y profesional que Abel siempre tenía con sus clientas. Como les conté, la madre de Abel vivía en Santiago del Estero, más específicamente a pocos kilómetros de una localidad llamada Los Quiroga. Abel estaba construyendo una casa a pocos metros de la de su madre en esa ciudad. Por eso él le enviaba dinero todos los meses justamente a su madre para que avanzara la construcción. Él esperaba que la casa estuviera terminada para fines de este año, pero el crimen cometido claramente cambió totalmente el curso de sus planes. Después de que Germán recibiera el disparo por parte de Abel, fue trasladado con signos vitales al Hospital Fernández. Sin embargo, a los pocos minutos de llegar, el joven falleció. Ahora la policía debía resolver dos misterios. Por un lado, en dónde estaba Abel, que había huido después de cometer el crimen, y por el otro entender por qué había decidido hacerle eso tan feo a su compañero de trabajo. La hermana de Germán, la víctima, develó que la relación de su hermano con Abel no era la mejor. Dijo que el asesino siempre se mostraba como una persona conflictiva y que maltrataba a sus compañeros. Según contó, había una tensión constante entre Germán y Abel, generalmente por temas laborales. No sé qué problema tenía esta persona, porque evidentemente era una persona problemática, dijo la hermana. Mi hermano me contaba y le contaba a mi mamá también que había discutido un par de veces con él. O sea, no se llevaban bien dentro de la peluquería, agregó. Una persona que lleva un arma al trabajo para matar a alguien no es normal. No sé qué problema tenía para que pudiera reaccionar así, finalizó la hermana. Para avanzar con la investigación y encontrar al prófugo, la policía realizó dos allanamientos. Uno en la casa de Merlo, donde vivía Abel, y el otro en el departamento de su hermano. Durante el allanamiento en el departamento del hermano, las autoridades encontraron un envoltorio de la compra de un colchón a nombre de Abel. Esto demostraba, según los investigadores, que Abel vivía durante la semana en ese domicilio y que los fines de semana era cuando se iba a Merlo, en donde tenía su casa. A pesar de ello, no se encontró nada más relevante en ese lugar. Luego, durante el allanamiento directamente en la casa de Abel, los investigadores tampoco hallaron ninguna pista sobre su paradero. Toda esta búsqueda no arrojó ningún tipo de indicios de hacia dónde podría haber huido el peluquero. Como les conté, a la peluquería Verdini iban muchas personas conocidas del mundo del espectáculo. Una host de un programa de noticias que lo conocía a Abel Guzmán, el asesino, por haber sido su clienta, dijo: «Él hace 4 años o más que era mi peluquero, y de pronto es un asesino. No era mi amigo, pero obvio, al ser peluquero nos contábamos nuestra vida. Cuando me desperté y vi que había pasado esto, empecé a chequear las redes como loca. Porque en todos lados lo nombraban, encima como peluquero mío, diciendo que era un asesino. Por eso estoy muy conmocionada», terminó diciendo la mujer. Sin pistas entonces sobre el paradero de Abel, la policía empezó a considerar que quizás el asesino podría haber huido hacia la provincia de Santiago del Estero, en donde vivía su madre. La mujer, es decir, la madre de Abel, habló con varios medios locales y nacionales desde las inmediaciones de su hogar en Santiago del Estero, y dijo que su hijo Abel no se encontraba con ella y que no tenía ni idea de dónde estaba. «Rezo y recemos para que mi hijo se entregue lo más pronto posible», dijo la mujer. También admitió que se sentía muy triste desde que había tomado conocimiento de lo que había sucedido. «Hablé con él hace 2 o 3 días y no lo noté ni raro o mal», dijo la madre del joven. Obviamente, por más de que la mujer hubiera declarado esto, existían ciertas sospechas de que quizás ella podía haber estado ocultando a su hijo en su propio domicilio. Por lo tanto, las autoridades fueron hasta Santiago del Estero para investigar y ver si el prófugo se encontraba allí. Los procedimientos se llevaron a cabo sobre todo dentro de la casa de la madre de Abel, pero también buscaron en la construcción que el hombre estaba haciendo cerca de la casa de esta, a donde tenía pensado mudarse. Y finalmente también chequearon en otras 3 casas de familiares directos. A pesar de los extensos allanamientos
y las revisiones en múltiples propiedades, las autoridades no encontraron ninguna pista que indicara el paradero de Abel. Entonces, si bien hasta el momento no habían indicios sobre dónde podía estar el asesino, sí comenzaron a aparecer nuevas pistas, que empezaron a demostrar que el crimen en contra de Germán había sido totalmente planeado y pensado. Se descubrió que Abel había estado organizando durante 2 meses el homicidio de Germán. Primero, Abel decidió que la forma en la cual le quitaría la vida a su compañero de trabajo sería con un arma de fuego. Después diagramó muy detalladamente cuál sería su ruta de escape para evitar que pudieran rastrearlo después de cometer el crimen. También tenía pensado para, después de cometer el acto, apagar su teléfono celular y se aseguró días antes que 5 de sus hermanos también lo hicieran, con el objetivo de evitar ser rastreado de cualquier manera. Con todo esto planificado, el día 20 de marzo de 2024, es decir, el día del crimen, Abel salió de su casa para ir a trabajar con una mochila diferente a la que solía utilizar en su trabajo en la peluquería habitualmente. Descubrieron que la mochila no era una mochila de trabajo como la que pueden traer ustedes. La mochila estaba, creen los investigadores, acondicionada para fugarse, para escaparse, para irse, dijeron en los medios. Además, Abel había ido hasta su trabajo aquel día en su propio auto, un Volkswagen Bora, y esto era algo que él jamás hacía, puesto que siempre iba caminando o en transporte público. Aquella mañana, Abel llegó a las 10:15 a la peluquería. Atendió a 2 clientas y a la 1 de la tarde se fue del local sin decir nada. Volvió 1 hora después. Tras atender a una última clienta, se fue hacia la cocina del local sin decirle nada a ninguno de sus compañeros. Cerca de las 5 de la tarde, Abel invitó a Carlos, uno de los encargados de la peluquería, a tomar un café. Durante esa conversación, Abel le expresó a Carlos que tenía la necesidad de tener más paz mental y mencionó que iba a hablar con el dueño. Estoy cansado, necesito paz mental. Ya me da todo lo mismo, necesito terminar el tema hoy. Voy a hablar con el dueño, dijo Abel aquel día durante el café. Entonces, de vuelta en la peluquería aproximadamente a las 6 de la tarde, Abel le pidió a uno de sus colegas que le cortara el cabello. Más precisamente, le solicitó que lo rapara, es decir, que lo dejara pelado. Mientras el colega le hacía el corte, Abel bromeó sobre quedarse más loquito al raparse completamente la cabeza. Esto lo hizo, según los investigadores, y yo también lo creo porque me parece bastante obvio, con la idea de cambiarse el look bruscamente y que le fuera más fácil pasar desapercibido después de que huyera tras cometer el crimen, porque ya tenía planeado todo lo que iba a hacer ese día. Así que unas horas después de que se cortó el pelo y todo eso, a la hora del cierre del local, ya con las persianas bajas, todos los empleados se quedaron, como les era costumbre, charlando en el lugar y tomando cerveza. Fue ahí cuando Abel se acercó para hablar con el dueño, Facundo Verdini. Estábamos sentados hablando entre nosotros. Abel estaba apartado y vino y dijo que quería hablar, contó Facundo, el dueño. Yo le dije, hablamos mañana, agregó. Abel, justo en ese momento, de la nada, sacó el arma que tenía escondida en su abrigo. Según el dueño, él en ese momento se levantó de golpe y le dijo, vamos a hablar en la oficina, tranquilízate. Pero Abel le dijo que se sentara. El dueño se sentó, sin embargo, otra compañera de trabajo se levantó. Claramente asustada, supongo yo, porque su compañero estaba con un arma. Y Abel le dijo, no grites vos, no grites, cállate que les voy a volar la cabeza. Entonces, en ese momento, amenazándolos con el arma, Abel les ordenó a algunos de sus compañeros que se apartaran. Luego se puso en una posición que es conocida de tiro, le apuntó y directamente le disparó a Germán, quien, sin imaginarse que su compañero le dispararía, no intentó moverse ni defenderse. Toda esta secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del local. Obviamente no les puedo poner el video de ese momento específico, pero justamente es por eso que este crimen resultó bastante impactante, porque literalmente quedó toda la secuencia grabada. Sin embargo, ahora sí les voy a estar dejando varios clips de lo que pasó después de eso. Ya que tras el disparo, Abel empezó a moverse por el local como si estuviera buscando a alguien. Probablemente estaba intentando encontrar al dueño de la peluquería para dispararle a él también. Sin embargo, no lo podía hallar porque el hombre se había
encerrado con llave en el baño en cuanto se dio cuenta de la situación. Y desde allí se puso a llamar al 911, realizando la llamada que les comenté antes. Entonces, en esa situación, sin poder encontrar al dueño, Abel tomó su mochila y luego de que otro miembro de la peluquería le abriera la ventana, huyó sin dejar rastro. Después de disparar y de escapar de la peluquería, Abel continuó con la segunda parte de su plan. Caminó desde la peluquería hasta el lugar en donde había estacionado su auto, el que, recordemos, nunca llevaba al trabajo. Pero ese día lo hizo porque esto formaba parte de su plan. Él tenía establecido que no debía utilizar transporte público como subte o trenes, para no quedar registrado por alguna cámara de seguridad. Entonces Abel se subió a su auto y desapareció totalmente. Sabiendo entonces ahora cómo habían sido los hechos, había que responder la pregunta de por qué. ¿Por qué Abel había decidido cometer este atroz crimen que por poco no terminó siendo un doble homicidio? Se sabía hasta ese momento que Abel le había dicho a uno de sus compañeros de trabajo, durante aquella conversación del café el día de los hechos, que estaba necesitando cierta paz mental y que iba a hablar con el dueño ese día. Pero no se sabía todavía a qué se estaba refiriendo Abel verdaderamente al decir que necesitaba esta paz mental. Pero luego, gracias a varias declaraciones testimoniales, los investigadores pudieron elaborar una teoría inicial. Los testigos dijeron que Abel y Guzmán tenían una mala relación laboral, ya que Germán le había avisado al dueño Facundo Verdini que Abel usaba formol con sus clientas, un producto que el dueño ya había prohibido por su alta toxicidad. Pero luego, gracias a haber recolectado más información, las autoridades pudieron elaborar una segunda teoría sobre cuál podría haber sido el móvil del crimen. Se supo que el dueño del local le había bajado la categoría de colorista a Abel y había puesto a Germán en su lugar. Los investigadores entonces empezaron a creer que este podría haber sido claramente uno de los motivos que habían desencadenado el crimen, ya que Abel podría haber estado celoso de su compañero, o incluso haber creído que pronto lo iban a despedir. Algunos dicen que Abel era como una especie de psicópata al quien no le importaba absolutamente nada, y que en cuanto dejó de tener ese puesto de trabajo, de ser el mejor colorista, de ser el preferido de las clientas, de mantener su antigüedad en el trabajo y demás, decidió básicamente deshacerse de su competencia directa, que era Germán. Abel claramente parecía ser una persona muy peligrosa, pero para aquel momento, como les conté, aún seguía prófugo. Así empezaron a pasar varias semanas del crimen. Y Abel seguía sin aparecer. Tampoco se habían encontrado ni su auto ni su teléfono celular. Debido a la situación, la Interpol emitió una alerta roja para capturar a Abel Guzmán. Además, el gobierno de la nación oficializó una recompensa para quien brindara información concreta sobre su paradero. Ofrécese como recompensa dentro del territorio de la República Argentina la suma de 5 millones de pesos, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Luis Abel Guzmán, decía el anuncio del gobierno. El nombre y la imagen de Abel Guzmán empezaron a figurar entre las 6.084 notificaciones rojas cargadas en la página de la Interpol. Pero en esa foto su aspecto era bastante distinto al que tenía en el momento en el cual cometió el crimen, ya que mucho tiempo antes de los hechos, Abel había comenzado a modificar su cuerpo como parte de su plan. Empezó a usar otra ropa, engordó, y como ya sabemos, el día en el cual cometió el crimen, él decidió raparse completamente la cabeza. Justamente días antes de los hechos, estos cambios tan bruscos de Abel le habían llamado la atención a la empleada de un supermercado situado a pocos metros de la peluquería. Justo a la mañana de los hechos, ella le preguntó a Abel a qué se debía la decisión de modificar tanto su aspecto. Compró una gaseosa, le pregunté por qué se había cortado el pelo. Lo solía usar con colita y de la nada se rapó, comentó la empleada del supermercado. Y según ella, Abel, cuando ella le preguntó por qué estaba haciendo tantos cambios, él le contestó: porque voy a matar a alguien. La mujer contó que en ese momento se rieron ellos dos, pues ella pensó que no era nada más que un chiste. Con el asesino aún prófugo, a mediados de abril, la peluquería Verdini empezó a prepararse para reabrir sus puertas luego del espantoso hecho. Pero antes tuvieron que hacer claramente ciertas refacciones y modificaciones, entre las que se destacaba reparar el vidrio que se estalló producto del disparo.
Finalmente llegó el día y la peluquería Verdini reabrió. La jornada comenzó a las 10 de la mañana. Varias clientas empezaron a atenderse en el lugar que había sido escenario del escalofriante crimen. Todo esto mientras el principal sospechoso seguía prófugo y con una alerta roja de la Interpol. Hoy todavía tiene mucho miedo. Si abre las puertas es porque entiende que sus empleados necesitan trabajar, necesitan volver a este lugar, necesitan cobrar básicamente y necesitan volver a tener el contacto con sus clientes, con la gente que viene a atenderse habitualmente, exactamente. Pero Facundo Verdini no va a venir. Él todavía está en shock, tiene muchísimo miedo, ha pedido custodia, todavía no se la han dado y aquí en la peluquería sí tienen desde ese primer momento una custodia policial las 24 horas, que a pesar de que la peluquería está abierta, que puede haber un poco más de movimiento de gente, de las cámaras de seguridad, va a haber también una consigna policial. Una de las clientas que salió apresurada del local ese día comentó a uno de los periodistas que se encontraban afuera que todo estaba bien en la peluquería, después de ser atendida por uno de sus empleados. Entonces, mientras todo esto sucedía, de que la peluquería volvió a abrir y demás, surgió nueva información bastante importante. Salieron a la luz chats del grupo de WhatsApp de los empleados de la peluquería Verdini, que arrojaban mucha luz sobre el móvil del crimen. Se descubrió que a Abel Guzmán sus compañeros de trabajo no lo hablaban porque le tenían miedo, y el único que lo enfrentaba era justamente Germán Medina. Todo quedó expuesto en aquel grupo de WhatsApp, en donde el dueño Facundo Verdini recordó que estaba prohibido el uso de formol en su local, y aclaró que al que no estuviese de acuerdo se podía abrir su propio salón. Esto va más que nada para vos, Abel Guzmán, porque tengo muchas quejas de los chicos y ya me está superando este tema. Prohibido usar formol. Lo dejo grabado como evidencia, no quiero más formol en la peluquería. Listo, listo, ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche, ni cuando está cerrada la peluquería, escribió Facundo Verdini, el dueño, en este grupo de WhatsApp. No tengo problema en encontrarnos y lo resolvemos como corresponde, le contestó Abel. En estos intercambios, Germán, la víctima, dejó bastante clara su postura. Hasta donde yo entiendo, se hace lo que el jefe dice, y si no, patada en el buje. ¿En dónde se vio que se le hable así al que te paga el sueldo? Si no le gusta a alguien, que agarre la puerta y listo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Justo un mes después de todo este intercambio de mensajes, fue que Abel terminó asesinando a su compañero de un disparo en la cabeza. A fines del mes de mayo, la División Capturas de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires finalmente encontró a Abel Guzmán. El hombre estaba escondido en una casa quinta ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. El paradero del asesino se pudo conocer gracias a un mensaje de WhatsApp que les llegó a las autoridades. Esta captura que están viendo es del chat real. Y como ven, alguien envía un mensaje diciendo: «Hola, soy el 2992. Te paso la dirección». Y le pasa una calle y un número. Además le dice que esto quedaba en Paso del Rey, Moreno. Se puede ver cómo las autoridades policiales contestan a este mensaje diciendo: «Hola, ¿cómo es la casa por fuera? ¿Tiene acceso solo por el frente? ¿Cómo se hace llamar el prófugo?». Una vecina contó que Abel en esa casa trabajaba como albañil para una señora mayor, de unos 80 años. La mujer pobre no tenía ni idea de quién era realmente Abel. Así que en cuanto recibieron toda esta información, las autoridades se dirigieron al lugar indicado. Allí efectivamente encontraron a Abel y lo arrestaron inmediatamente. Cuando cometió el crimen, el hombre, como les conté, tenía la cabeza rapada, pero en el momento de su detención mostró un cambio significativo en su apariencia. Ahora tenía mucho pelo y barba. Julio Mendoza, el novio de la víctima, explicó que reconocer a Abel era muy difícil con ese look. Estaba súper cambiado. Si veo el video y las fotos era prácticamente imposible encontrarlo, dijo él. El cambio es muy notable. Está mucho más flaco, la barba, el pelo. Hubo un cambio radical en él, agregó. Casualmente, la captura de Abel Guzmán se produjo luego de que Facundo Verdini, dueño de la peluquería, publicara en sus historias de Instagram que empezaría a atender en una sucursal ubicada en Parque Leloa, una zona cercana a Moreno en donde fue detenido el asesino. Por eso se empezó a tener la teoría de que Abel se había movido hacia esa zona justamente para estar cerca de donde estaba atendiendo ahora el dueño. Decían que se venía moviendo, pero llegó a este lugar tras la publicación en las redes, porque estaría en busca de Facundo Verdini.
Abel se mudó a 2 cuadras de esa peluquería en Leloir, explicaron los investigadores. Se cree entonces que Abel estaba planeando acercarse a esa peluquería en cualquier momento, para cumplir con el único objetivo que todavía no había alcanzado: asesinar al dueño de la peluquería Verdini. Abel, tras ser detenido, fue llevado a una alcaldía para ser indagado por el juez. Se dio a conocer que se esperaba que Abel recibiera una condena a cadena perpetua y que el juicio se llevara a cabo velozmente. Además, se dijo que la justicia investigaría si hubo más personas involucradas en el crimen, más allá del autor material. Abel luego fue llevado a la cárcel de Ezeiza para cumplir con la prisión preventiva. El hombre y sus abogados decidieron no apelar su procesamiento por homicidio. Entonces directamente el caso va a ir de una a un juicio oral y público. Por otra parte, Abel fue sometido a un examen mental en el que el cuerpo de peritos de la corte dictaminó que sabía y comprendía perfectamente lo que hacía cuando cometió el crimen. No presenta síntomas de alteraciones psicopatológicas de tipo psicótico ni demencial. Por lo tanto, sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad desde el punto de vista psicojurídico, dijo uno de los miembros del cuerpo médico forense. Entonces ahora simplemente resta esperar que se lleve a cabo el juicio y se le dé una sentencia definitiva a Abel Guzmán. Hasta el momento de la fecha en la cual estoy grabando este video, todavía este juicio no se realizó. Sin embargo, si llega a surgir algún tipo de actualización para el momento en el cual suba este video, les voy a estar dejando la misma en un comentario fijado. Como les conté, también se está viendo de investigar si hubo más personas involucradas en el crimen. Sobre todo se tiene esas sospechas porque, como les conté, para que Abel escapara después de cometer el crimen, alguien le tuvo que abrir una de las ventanas de la peluquería y él terminó saliendo por esa ventana. Pero bueno, todavía no se sabe si hubo más personas verdaderamente involucradas o no. Es algo que ojalá nos pueda contestar el tiempo y las investigaciones. Por el momento, al menos ya se tiene cierta tranquilidad de que se pudo localizar a este hombre, se lo pudo detener y que al menos va a ser llevado a un juicio, va a tener una sentencia y de esta forma Germán Medina, la víctima, va a poder tener justicia. Como les comenté al principio, este caso a mí me impactó mucho cuando me enteré en dónde había pasado todo esto. Digamos que en las noticias salían cosas como diciendo que había sucedido un crimen en una peluquería y tal, pero yo cuando me senté a leer y vi que era en Verdini me quedé muy impactada porque, como les digo, yo súper consideraba cuando me teñía el pelo ir a hacerme el color ahí, de verdad. Y tenía muchísimos reels y contenido de Instagram guardado y que lo veía o lo usaba de ejemplo para hacerme el color y todo eso. Entonces me quedé súper impactada porque, como les digo, es un lugar súper conocido, bastante conocido. Y sobre todo, otro motivo por el cual este caso fue muy impactante para mí es porque, bueno, quizás algunos lo sepan, otros no, pero yo soy de Santiago del Estero, nací ahí. Y bueno, como les conté, la madre del asesino era de ahí, es originaria de ahí, incluso hoy en día vive ahí. Y justamente fueron las autoridades policiales a buscarlo ahí a ver si estaba escondido en la provincia y demás. Y bueno, nada, obviamente que todo eso me llevó a seguir mucho el caso porque, bueno, estaba mi provincia involucrada. Entonces, eso hacía que me llame más la atención y también que me impacte más toda esta historia. Más allá de todo, sigue siendo un caso muy triste. Es muy impactante ver, si ustedes entran a la cuenta de Instagram de la peluquería, todavía hay ahí subidos reels que hizo Germán en su lugar de trabajo. Se lo veía como un chico súper dulce, súper bueno, que de verdad amaba lo que hacía, y es muy doloroso ver cómo terminó su vida así de un segundo al otro. Él simplemente fue a trabajar, como cualquier persona puede salir de su trabajo, y jamás volvió. Y lo peor es que fue un segundo. En un segundo este hombre decidió terminar con su vida, la verdad. Es muy impactante el video, porque literalmente se ve todo muy explícito, cómo sucede todo el crimen. O sea, es como todo. Son un conjunto de cosas que de verdad hacen que este caso sea muy, muy impactante y te conmocione demasiado. Así que ahora simplemente resta esperar que se haga justicia y que de verdad, si hay más personas involucradas, bueno, se puedan descubrir y también sean llevadas a la justicia. En una tarde tranquila de mayo, Valeria Márquez, una joven influencer mexicana de 23 años, se encontraba transmitiendo en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Con casi 200.000 seguidores en TikTok e Instagram, Valeria compartía con su audiencia su pasión por la belleza y la moda. Sin embargo, esa tarde de mayo, su vida y su transmisión llegaron a un final abrupto. Mientras Valeria interactuaba con sus seguidores, mencionó que alguien, al parecer, había llegado a su salón de belleza con un regalo. Algo que le causó un poco de preocupación porque, al parecer, la persona que se lo llevó no había dicho quién era y tenía el rostro cubierto. Poco después de eso, en plena transmisión en vivo,
Se escuchó cómo Valeria decía «ya vienen». Miró hacia un costado y después de eso lo peor sucedió y todo quedó grabado en vivo. Valeria Márquez nació el 23 de febrero del 2002 en Guadalajara, Jalisco, México. Desde pequeña mostró interés por el mundo de la belleza y la moda. En el año 2021, Valeria obtuvo el título de Miss Rostro, lo que marcó un hito en su carrera, pues la impulsó a abrir su propio salón de belleza, al cual llamó Blossom Beauty Lounge en Zapopan, Jalisco. Allí combinaba su pasión por la estética con la creación de contenido en redes, en donde compartía consejos de belleza y momentos de su vida cotidiana, logrando de esta forma una considerada base de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. Para sus 23 años, Valeria se había convertido en una influencer destacada. En Instagram, sobre todo, compartía contenido relacionado con el maquillaje, el estilo de vida y la moda. Todos sus seguidores admiraban el carisma que ella tenía y su autenticidad. El día 13 de mayo de 2025, 2 hombres llegaron al salón de belleza de Valeria. Uno de ellos, con el rostro cubierto, se hizo pasar por repartidor y junto con su cómplice en una motocicleta preguntaron por ella. En el salón le avisaron que Valeria no había llegado todavía y se ofrecieron a recibir ese paquete que traían los hombres y a entregárselo después a ella. No obstante, el repartidor se negó y dijo detalladamente que tenía que entregárselo él personalmente. De esta forma, al no encontrar a Valeria en el salón, estos 2 misteriosos hombres se retiraron. La joven efectivamente no estaba en ese momento en el trabajo, pero unas horas después sí llegó al mismo, con el objetivo de iniciar su rutina como cualquier día, sin saber que todo cambiaría para ella ese día para siempre. Esa tarde del 13 de mayo de 2025 parecía ser una más para Valeria. Su salón de belleza se encontraba lleno de clientas que escuchaban música y charlaban entre ellas. Hasta que en un momento Erika, que era una mujer que trabajaba en el salón, que era amiga de Valeria y estaba en el salón, le contó que antes de que ella llegara habían aparecido 2 hombres extraños, uno de ellos con el rostro cubierto, para entregarle un paquete a ella. A Valeria esto desde un principio le pareció extraño, incluso expresó la idea de que por ahí querían hacerle algo malo. Güey, a lo mejor me iban a matar. No, era a decir un regalo, pero no de aquí, porque no era como transparente. Y te regalo costoso. Valeria, de costumbre, y como podrán haber visto, ya había empezado a transmitir en TikTok como le era costumbre. Y durante esa transmisión llegaron otros regalos para ella de parte de otras personas. Por ejemplo, le mandaron una cafetera y un chanchito de peluche. Fue en ese momento cuando los 2 hombres misteriosos que habían ido al salón anteriormente regresaron. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde y Valeria seguía en el salón transmitiendo en vivo por TikTok. Tan solo unos segundos después sucedió lo impensable. Uno de estos hombres ingresó al salón y cuando vio a Valeria le preguntó por ella. Le dijo ¿eres Valeria? A lo que ella respondió que sí. Sin decir una sola palabra, el sujeto en ese instante tomó un arma y le disparó a Valeria a quemarropa. Todo quedó registrado porque la cámara de su celular, desde la cual ella estaba haciendo ese vivo en TikTok, seguía grabando. Literalmente, ella transmitió los últimos momentos de su vida y los segundos exactos de su muerte. Miles de personas conectadas en el directo habían observado la situación. Tras el ataque, Erika, la trabajadora del salón, se acercó al celular y cortó la transmisión. Obviamente no les puedo poner el momento exacto del crimen, pero sí les voy a estar dejando el video de esos segundos previos al mismo. Ya viene. No, sí. Hola. ¿Vale? Sí. Fue en ese preciso instante cuando ella dijo sí, como les conté, que le dispararon. Mientras todos sus seguidores veían y se preguntaban qué era exactamente lo que acababan de ver. Al parecer, alguien del salón de belleza llamó al 911 y en cuestión de minutos los paramédicos llegaron al lugar.
lamentablemente confirmaron que Valeria había perdido la vida. La noticia del crimen se esparció más rápido que cualquier titular. En apenas unos minutos, las redes sociales y portales de información estaban llenos de comentarios, capturas de pantalla y mensajes de incredulidad. Muchos aún no podían creer lo que había pasado. Y sus seguidores que estaban en ese directo aún no caían que habían presenciado todo eso en tiempo real. Así, mientras la noticia se esparcía por todo internet, alguien tenía que hacer la tarea más dolorosa: avisarle a la familia de Valeria. Según los reportes, fue la policía de Zapopan la que notificó a los familiares. La madre de Valeria fue una de las primeras en llegar al lugar. En ese instante no hubieron palabras, solo lágrimas. La escena era demasiado dura para esta mujer. Su hija yacía en el suelo del salón de belleza. Ese salón de belleza que, con tanto esfuerzo, había construido. Pocas horas después, el cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se le practicó una autopsia. El informe preliminar de la misma confirmó lo que ya se temía. Valeria había recibido al menos 2 disparos letales, uno en la cabeza y otro en el pecho. Las ejecuciones de los disparos habían sido precisas y profesionales, casi sin margen de error. Las autoridades no tardaron en comenzar a actuar. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió de inmediato una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Y lo que más llamó la atención fue claramente la forma en la cual se ejecutó este crimen. Pues 2 hombres se habían hecho pasar por repartidores, habían llegado al salón con un supuesto regalo para Valeria. Y ella, desde un principio, desde que le contaron que estos hombres ya habían pasado anteriormente por el salón, sintió que algo no estaba bien. Lo primero que hizo la policía fue acordonar toda la escena del crimen. Se recolectaron además videos de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y los dispositivos electrónicos de Valeria. La hipótesis más fuerte desde el principio claramente apuntaba a un ataque planeado, a un sicariato, digamos un crimen por encargo. Y esta hipótesis ganaba fuerza por el hecho de que en el salón no habían señales de robo. Los asesinos no se habían llevado nada. Simplemente fueron a quitarle la vida a Valeria. Ese había sido su objetivo. El operativo parecía haber sido muy limpio, coordinado. Un crimen demasiado eficiente. Y así, mientras las autoridades buscaban pistas y elaboraban teorías, todo México comenzó a preguntarse: ¿por qué alguien querría quitarle la vida a Valeria? Fue en ese instante que las redes sociales estallaron en teorías. Algunos hablaban de ciertas envidias dentro del mundo de las redes sociales. Otros aseguraban que Valeria podría haber sido víctima de extorsión, porque, por ejemplo, se podría haber negado a colaborar con grupos del crimen organizado que muchas veces intentan infiltrarse en negocios pequeños, como por ejemplo salones de belleza. Mientras todo esto sucedía, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció públicamente. En una conferencia de prensa expresó sus condolencias a la familia de Valeria y confirmó que el Gabinete Nacional de Seguridad ya estaba al frente de la investigación. Dijo que no permitirían que este crimen quedara impune y que se haría todo lo posible por identificar a los autores materiales e intelectuales. La indignación por parte de la opinión pública fue creciendo y en redes sociales miles de mujeres comenzaron a compartir mensajes exigiendo justicia. Ser mujer en México no debería ser una sentencia de muerte, se leía en decenas de publicaciones. En esos momentos comenzaron a circular unos rumores que vinculaban a Valeria con el cártel Jalisco Nueva Generación. Al principio, la idea de que Valeria pudiera llegar a estar vinculada con este cártel surgió principalmente por el contexto en el cual sucedió el crimen. El salón de belleza donde pasó todo, al parecer, estaba ubicado en una zona que, según informes oficiales y reportes periodísticos, está bajo fuerte influencia de este cártel.
Además, se sabe que durante los últimos años este mismo cártel ha estado involucrado en una escalada de violencia en esa región, con ejecuciones y ajustes de cuentas que a menudo se hacen de manera pública y a veces incluso a través de las redes sociales. La planificación previa con estos falsos repartidores y que haya sucedido durante una transmisión en vivo recordaron a expertos y a medios de comunicación, ¿no?, sobre casos similares relacionados con grupos del crimen organizado. Esto llevó a que muchos especularan que podría tratarse de un mensaje o una advertencia vinculada al narco, ya saben qué. Sin embargo, se empezó a decir después que no existía ninguna prueba concreta que relacione directamente a Valeria con actividades de este cártel que les mencioné. Más bien, estas teorías parecían nacer de un intento de entender un crimen tan violento, ¿no?, que se había dado en un contexto de alta criminalidad. Pero luego se descubrió algo inquietante. El día 14 de mayo, medios como Milenio y Telediario reportaron que al parecer las autoridades de Jalisco consideraban como el principal sospechoso del crimen de Valeria a Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R, quien al parecer había tenido anteriormente una relación sentimental con la joven. Este hombre sería el líder del cártel que les comenté, el Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Entonces, ahora ya no era una simple idea o hipótesis considerar que Valeria estaba vinculada con este cártel, sino que se tenía el conocimiento de que su exnovio era el líder del mismo. Además, salieron a la luz unos mensajes que muchos interpretaron como amenazantes de parte del exnovio hacia Valeria. Por esos mensajes, la joven posteó una historia en donde dijo lo siguiente: fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso dijo que es mi ex, y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona, hasta si me tengo que salir de la ciudad. Con muchísimas personas poniendo el ojo y sospechando del exnovio de Valeria, la fiscalía salió a hablar y comentaron que no existía un señalamiento directo por parte de ellos hacia este hombre, ya que no se encuentra dentro de la carpeta de investigaciones ni tampoco había sido mencionado por testigos. Básicamente comentaron que para ellos este hombre no era considerado, al menos hasta el momento, un sospechoso de manera formal. Luego de que todo esto se viralizara, en medio de las investigaciones, José Francis Saade, alcalde de Zapopan, Jalisco, México, habló al respecto. Dijo que en cuanto se enteró, lo primero que se preguntó fue si Valeria había intentado, por ejemplo, pedir ayuda antes o si había hecho ya una denuncia, quizás. Por esto él habló con la policía y le dijeron que no existían registros de que Valeria hubiera denunciado o avisado que estaba siendo amenazada, ni nada similar. Pero en medio de todo eso apareció una nueva sospechosa. Y se trataba de la amiga de Valeria, identificada como Vivian de la Torre. ¿Y por qué las personas habían comenzado a sospechar de ella? Bueno, se descubrió que durante la transmisión en vivo donde sucedió el crimen, Valeria mencionó a Vivian, quien le dijo que una entrega especial iba a llegar a su estética, además de mandarle antes un peluche como obsequio. Y sí, era ese peluche en forma de chanchito que Valeria había recibido ese mismo día. Fue poco después que llegó ese peluche que apareció el hombre que terminó disparándole a la joven. Por todo esto, varios internautas comenzaron a sospechar de Vivian, pues sentía que era extraño que ella la hubiera llamado a Valeria para decirle que se quedara en el salón para esperar un presente. Si bien ese presente para mí podría haber sido no ese chanchito de peluche, a muchos de todos modos le pareció muy extraño el comportamiento de la amiga. Vivian, por su parte, negó rotundamente cualquier tipo de participación en el crimen, afirmando que ella siempre solía enviarle regalos a Valeria, que ese día le haya mandado un peluche no fue algo extraño, digamos, y que no sabía para nada que algo así tan espantoso iba a suceder. Jamás imaginamos lo que iba a pasar. A Vale le llegaban regalos con frecuencia, muchas veces cuando estaba en vivo. Vale era como una hermana para mí. No hablen desde el morbo, comentó Vivian.
Hasta la fecha, al menos las autoridades tampoco han señalado a Vivian como una sospechosa, ni han encontrado pruebas concretas que la vinculen con el crimen. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Valeria Escobedo, Mercedes Polonia, Juan Antonio, Rosario Carnaval Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Maribel Granadeño, Luz Feliz Concepción, Wilona Waiters, Carolina Chavarría Palacios, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Sandra Escobar MD, Laura, Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Esto ha sido todo por hoy por mi parte, muchas gracias por verme y los veo la próxima.